Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase con la revisión de la lección. A ver, la primera oración dice, llegaban clientes todos los días. ¿Sí? A ver, disculpen que no puedo escribir bien. Tengo me golpeé el brazo aquí, no puedo alzar. A ver, la primera es, llegaban clientes. Ya, y la palabra subrayada es clientes. ¿Sí? Bien, ahora, en la clase anterior vimos una manera de reconocer el sujeto y el objeto directo. ¿Sí? Empecemos con el verbo llegar o ir. ¿Qué tipo de verbo es? Llegar es un verbo de movimiento. Es intransitivo. ¿Sí? Verbo intransitivo. Es como venir. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer para identificar o para descubrir el sujeto? ¿Sí? ¿Ya? Tenemos que utilizar un pronombre interrogativo. ¿Será de cosa o de persona? Persona. Y el verbo está en plural. Llegaban. Verbo en plural. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál? Ya. ¿Quiénes llegaban? Y la respuesta es clientes. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta o duda? Bien. Avancemos. Dice, Ana le reparó la radio a mi padre. ¿Sí? Aquí está el pronombre le, que les puede dar una pista. Es redundante. ¿Sí? Bien, veamos. Reparó la radio a mi padre. Si los ejemplos están tomados del texto, ¿sí? A ver, Ana reparó la radio, ¿sí? A mi padre. Bien, analicemos la oración. Empezamos con el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo transitivo. ¿Sí? Bien, eso significa que hay en este caso, una acción que sale del sujeto y cae sobre un objeto, la radio. ¿Sí? ¿Reparó qué cosa? La radio. ¿Qué es la radio? Objeto directo. ¿Sí? Recuerden que una de las razones por las que esto se llama directo es que el objeto no está precedido de una preposición. ¿Sí? Ahora, a mi padre, esta es la persona beneficiada. ¿Sí? Esta acción de reparar a la final, ¿sí? Indirectamente llega acá. ¿Sí? Bien. A mi padre, ¿qué es? Objeto indirecto. De beneficiario. ¿Sí? O lo contrario de perjuicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, eso dijo el profesor. ¿Sí? Bien. La frase que está, la expresión que está subrayada es eso. ¿Ya? Ahora, a ver, al igual que en la primera oración, les recomiendo que reordenen las palabras.
para que quede en la estructura sujeto, verbo, complementos. ¿Sí? Aquí la palabra clientes está en último lugar. Para tener la estructura correcta, lo que tenemos que decir es, clientes llegaban todos los días. No vayan a creer que porque clientes sigue a llegaban, por lo tanto esto es verbo transitivo y esto es objeto directo. Esa manera de analizar es totalmente incorrecta. ¿Sí? Entonces, reordenemos. ¿Cómo diría yo en el orden de sujeto, verbo, complemento de esta oración? Empiezo por el último. ¿Sí? El profe dijo eso. ¿Ya? Vayamos al verbo. ¿Qué tipo de verbo tenemos aquí? Verbo. Verbo. ¿Transitivo o intransitivo? ¿Jordán? Intransitivo. ¿María? ¿Es? ¿Matías? Transitivo. ¿Cómo sabemos que es transitivo? ¿Sí? Porque puedo hacer la pregunta, ¿dijo qué cosa? El pronombre interrogativo va después del verbo. ¿Sí? Entonces, dijo, si quieren, ¿sí? ¿Dijo qué? Y la respuesta es eso. Esto es objeto directo. Recordemos dos indicios, dos criterios para confirmar o verificar que esta palabra es objeto directo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era uno de los primeros criterios? ¿Perdón? Ya, este es uno. Siguiente. Puedo reemplazar por lo. ¿Sí? El profe lo dijo. Si esto es masculino singular, entonces utilizo el pronombre personal masculino singular. Lo dijo. Tercer criterio. Transformemos a voz pasiva. ¿Sí? Eso fue dicho por el profesor. El objeto directo se transforma en sujeto de la voz pasiva. Eso fue dicho. ¿Ya? Entonces, tres criterios para confirmar el objeto directo. Todos funcionan bien. ¿Sí? Ya. Entonces, lo dijo. Recuerden, estos criterios son poderosos. Utilicen. ¿Sí? ¿Qué más? Eso fue dicho. A ver, voy a más bien a poner debajo. ¿Sí? Eso fue dicho por el profesor. ¿Ya? Esto es voz pasiva. Recuerden, la voz pasiva se forma con el auxiliar ser y el verbo se convierte en participio pasado. El objeto directo se convierte en sujeto de la voz pasiva. ¿Sí? ¿Qué fue dicho? Eso. ¿Ya? Entonces, tenemos tres criterios. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta, pero ojo, el pronombre interrogativo va en segundo lugar, después del verbo. El pronombre lo y finalmente transformación a voz pasiva. ¿Sí? Tres verificaciones. ¿Ok? Vamos a seguir practicando. Trabaja en Lima. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? La expresión cuya función debemos descubrir es en Lima. ¿Qué pregunta hago para que la respuesta sea en Lima?
¿Trabaja en dónde? ¿Y el lugar qué tipo de complemento es? Circunstancial. Entonces, complemento circunstancial. ¿Alguna pregunta? Los circunstanciales son dónde, cuándo, por qué, cómo, etcétera. ¿Sí? Finalmente, el viajero parecía cansado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? Y si fuera la viajera parecía, las viajeras parecían, los viajeros parecían. ¿Qué tipo de verbo es parecer? ¿Sí? ¿Cuántos verbos copulativos hay? ¿Cuáles son? Ser, estar, parecer. ¿Qué es lo que hace el verbo copulativo? Unir ¿qué con qué? Correcto. Sujeto con atributo. ¿Ya? Y la palabra que estaba subrayada es cansado. ¿Sí? ¿Ya? Recuerden, hay aquí una concordancia entre atributo y sujeto. Concordancia en género y número. ¿Sí? Simplemente por ver este verbo. Copulativo. Después, ¿qué es copulativo? No hay por dónde perderse. ¿Sí alguna palabra? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, ¿alguien tiene 5? ¿No? Bueno.